Bueno, estamos llegando a las 2:10. Para no demorarnos, lo que les propongo es empezar haciendo un breve repaso de la información que vimos la semana anterior. Así afianzamos un poco los conocimientos que hemos estado trabajando. Voy a compartir pantalla por acá. Bárbaro. Bueno, el curso que estamos repasando, que estamos viendo, es gestión por indicadores. Estamos repasando cuáles serían las piezas claves de un proceso de gestión por indicadores, entendiendo que la gestión por indicadores es un modelo administrativo en donde algunos componentes tienen que estar. Por ejemplo, lo que necesitamos como parte de un modelo de gestión por indicadores es tener objetivos que tienen que tener algunas condiciones, algunos requisitos. Tenemos que tener métricas que nos puedan hablar de cómo va el avance de cumplimiento de esos objetivos. Tenemos que tener metas claras. Tener metas claras significa tener un dato cuantitativo, un aspiracional al cual queremos ir, y el objetivo de todo esto es poder generar acciones que sean conducentes a la compleción de los objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con un sistema que tiene un modelo de gestión y uno que es más intuitivo o es más espontáneo? El modelo con indicadores nos permite tomar decisiones basadas en datos objetivos, nos permite mirar la tendencia de comportamiento del cumplimiento, entonces nos permite decidir si es necesario hacer algún ajuste, tanto de los objetivos como de los procesos, como de los eh, componentes del cumplimiento. Nos permite tomar acciones de manera proactiva, no con el resultado cerrado, sino directamente definir antes de que se termine de cumplir el periodo de tiempo en el cual estamos haciendo la medición de resultados. Nos permite tener control permanente, existen indicadores, existen tableros que van dando información de cómo estamos con respecto a la propuesta de objetivo que tenemos definido. Esto también, por ejemplo, nos permite hacer una modificación de los objetivos si es que es necesario hacer algún ajuste. Y como proceso dinámico, tiene como nudo como corazón del movimiento la mejora continua. Tiene la posibilidad de que yo no empiece y termine el proceso y no vuelva a medir, sino que vuelva a hacer ajustes y vuelva a proponer planes de trabajo, mejoras, y con esto voy consiguiendo un mejor resultado, ¿no? Mejor resultado periodo a periodo, medición a medición. Si nos quedamos con un modelo que quizás sea más intuitivo, es muy probable que las decisiones estén basadas más en lo que me parece, en la percepción o en datos que quizás no tengan una continuidad, no sean sostenibles, no estén bien armados. Trabajamos más sobre el número muerto que sobre el número vivo. Tomamos las decisiones con lo que ya sucedió. Y la dificultad que se genera es poder medir los resultados, ¿no? Esto de no saber si llegué o no llegué a la meta que me estaba proponiendo, porque difícilmente tengo identificada mi meta o cómo conseguí el resultado. A veces el resultado no solamente eh, es para ver dónde tengo la oportunidad de mejor, sino para saber qué afianzar, qué es lo que tengo que mantener, qué es lo que tengo que sostener, porque desde los aprendizajes negativos y desde los aprendizajes positivos, yo voy aprendiendo, voy enriqueciendo el modelo, ¿sí? Volvemos para acá, decíamos que para el modelo es necesario contar con objetivos. El objetivo es hacia dónde voy, cuál es el punto al cual quiero llegar. Para la definición de un objetivo hay algunas condiciones que son recomendables. Este es un modelo bastante popular en cuanto a la fijación de objetivos, que es el modelo SMART. Habla de que el objetivo tiene que ser claro, tiene que ser sin ambigüedad, tiene que ser medible. Tenemos que estar hablando de una métrica en la cual no hable de mejor o de peor, tengo que hablar de incremento o reducción. No estamos hablando de un aspiracional que me quede como un concepto, tiene que ser algo que lo podamos bajar al punto de poder entender eh, en números si lo que yo me estoy proponiendo se cumple o no se cumple. Tiene que ser alcanzable. ¿Qué significa que tiene que ser alcanzable? Tiene que ser lo suficientemente desafiante
como para poder generar motivación en que tienen en los participantes del área que van a hacer la resolución del objetivo, tanto como no debería ser tan fácil, porque si no se pierde también el sentido de fijar un objetivo. Si el objetivo sin esfuerzo se puede hacer, significa que ese objetivo quizás no está tan bien puesto. El objetivo siempre tiene que tener una parte de estrategia o de esfuerzo para el cumplimiento. Tiene que ser relevante, tiene que estar relacionado con lo que yo quiero medir, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero medir el volumen de ventas, medir la cantidad de mails que mando, quizás no sea un mail de promoción, quizás no sea tan específico o correlacionado con el objetivo, sino que lo que debiera medir es la productividad, la cantidad de ventas que hago por día. Son dos métricas, existen por sí mismas, quizás una cosa no sea tan colaborativa a mi objetivo como la otra. Y por último, lo que estamos buscando también a través del modelo de definición de objetivos es que yo tengo que poder decidir en qué tiempo quiero que pase. Ser claros en cuanto a la expectativa. No es lo mismo tener un objetivo que planifico que se cumpla quincenal, diaria o mensualmente o anual, eh, porque si no soy clara en los periodos de tiempo, primero, puedo cometer el error de no setear la expectativa para todas las personas que participan del objetivo. Yo espero que todo el año logremos un 100% del cumplimiento y quizás para una sucursal, con que haya cumplido un mes, ya lo dio por hecho y el esfuerzo cambia. Entonces, de nuevo repaso, un objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y tiene que tener una línea de tiempo comunicada en la cual yo quiero que esa situación suceda. Después, decíamos que uno de unos aliados que tenemos para poder hacer el seguimiento del cumplimiento de los objetivos es un KPI, que un KPI es nada más ni nada menos que una métrica, un indicador, es un componente que nos permite dar cuenta de lo que yo quiero tener como cumplimiento, ¿no? Un KPI debería ser, por ejemplo, un porcentaje, un volumen, una productividad, un promedio. Son datos que me van dando una referencia de si estoy alineado o no con el cumplimiento del objetivo. Por lo general son métricas que las puedo mirar con asiduidad, con frecuencia. ¿Qué tengo que decidir en esa métrica? En primer punto, tiene que estar muy conectada con el objetivo. Si yo quiero, por ejemplo, aumentar la encuesta, la cantidad de personas que participan de la encuesta de satisfacción, tengo que por lo menos arrancar de saber cuántas encuestas de satisfacción estoy mandando por día. Y en función de eso, ver si mis resultados mejoran o no, si son muestras representativas o no. Tiene que ser claro, no debiera dar espacio a que algunas partes del equipo entiendan una cosa y otras partes entiendan otra. Si yo miro, por ejemplo, si mi intención es mirar la satisfacción de mis clientes, no debiera pasar que en algunos momentos mire solo satisfacción y en otros momentos solo insatisfacción. Tenemos que definir una métrica que todo el mundo entienda, que sepamos cómo se construye, que sea claro y que se pueda sostener en el tiempo. Tiene que ser cuantificable. Si no hay un dato, un numérico, es muy difícil darle trazabilidad al cumplimiento de los objetivos. No debiera ser medido, por ejemplo, en adjetivos. No es mejor o peor, es aumentó o decreció. Tiene que ser un número que yo pueda verificar objetivamente. Tiene que haber un responsable tanto de la actualización del tablero, mantenerlo vivo, que los datos sean confiables, que se carguen con alguna regularidad, como también un responsable del resultado. En este punto es tan importante, como les decía anteriormente, entender por qué se cumplen los objetivos como por qué no se cumplen y qué es lo que se puede hacer para cumplir. Tiene que haber un área o un referente con el cual poder hacer una revisión de las métricas y poder entender el resultado, por qué es el que es y qué se puede llegar a hacer para mejorarlo o para mantenerlo. Tiene que estar asociado el KPI a una meta, tiene que estar definido a un objetivo, tiene que poder ser ejecutable, no tiene que permitir tomar decisiones con los resultados que se van generando, se tiene que medir siempre de la misma manera, a esto se refiere cuando dice que tiene que ser consistente, se tiene que medir siempre con la misma fórmula, y en el caso que, esto ya lo había mencionado anteriormente,
En el caso de que la fórmula tuviera alguna modificación, es necesario volver a calcular los resultados obtenidos para que todas las métricas hablen de la misma lógica. Tiene que tener una frecuencia determinada para la actualización, depende del tipo de métrica que nosotros estamos buscando. Quizás haya métricas que para algunos públicos sea necesario mirarla diariamente, o métricas que por la forma en que se construyen tienen alguna regularidad que no es diaria, quizás pueden ser mensual, bimestral, trimestral. Eh, Eso depende todo de cuál es el tipo de objetivo, cuál es el destinatario de ese resultado y de la posibilidad de juntar, de reunir la información, de qué tan fácil es tener la información disponible para hacer la construcción de los resultados y de las métricas. Y la habitualidad es que si estoy buscando algo, lo más importante es tratar de comunicar lo suficientemente bien a la gente que tiene que ser receptora de esos KPI, de esos resultados, para que se vuelvan costumbre, que haya una regularidad de consulta. Si yo armo un objetivo, una métrica, y lo miro cada 2 meses y mis resultados los voy a mirar mensualmente, poco impacto va a tener en la definición de estrategias o en la explicación de los resultados. Mirar un número con demasiada antigüedad con respecto a la generación nos hace perder eh, la historia de lo que pasó. No es lo mismo que, por ejemplo, yo espere que mi ausentismo, estoy en el área de recursos humanos, mi ausentismo no supere el 10% y a los 2 meses lo miro y tengo que explicar por qué en un mes mi ausentismo fue 12 y en el otro mes fue 8 y en el otro mes fue del 15. Esos datos se pierden en el tiempo. Entonces, lograr la habitualidad tanto de la consulta como de la métrica, como de la lectura de los datos, es importante mantenerlo en la agenda del día o con la frecuencia que ustedes definan para que la información no se pierda. Y ahora ya nos metemos de lleno en la información que tiene que ver con, específicamente con nuestra parte del curso. Vamos a trabajar con dos temáticas. Una es el tablero de control y la otra es el proceso de la mejora continua. El tablero de control es una construcción de algún analista o una persona que ustedes deciden del equipo, ustedes mismos, si es que es la definición que tienen, que debiera darnos un vistazo de los objetivos que estamos buscando y de las métricas. Es donde yo voy a volcar la información que tiene que ver con los resultados que yo quiero obtener. Y eso se va cargando con los datos de lo que se va gestionando en el transcurso del periodo de tiempo que yo decidí. ¿Qué cosas tiene que tener un tablero de control? Tiene que ser claro, ¿sí? Si yo estoy buscando incrementar un volumen de ventas, mínimamente me tendría que decir cuál es el volumen o darme orientación de cuál es el volumen de ventas esperado, cuál es la meta, qué cantidad debiera generar y en qué periodo de tiempo, y algunos KPI que estén relacionados con eso. Los KPI pueden ser datos de volumen o de promedios o de productividad, que es la cantidad de transacciones que hace un operador o un vendedor en un determinado periodo de tiempo, visto con continuidad, por ejemplo, diariamente. Tiene que tener foco en lo que es más importante. A veces hay una, una interpretación de que un solo tablero debiera reunir todo lo que yo quiero ver. Y eso genera confusión en la lectura de la información. Por eso, lo importante de esto es quizás construir un tablero que tenga foco en una métrica o en una variable y si es necesario mirar algo más, hacer otro tablero con otro tipo de información. Y en todo caso, si fuese necesario correlacionar los datos de los dos, hacer un tercer tablero donde yo pueda mirar información más simple y quizás no con tanto detalle con respecto a las variables que quería tener en seguimiento. Mientras más simple, más enfocado, más fácil de leer, mucho más sencillo el mantenimiento del tablero y más fácil la interpretación de los datos. Tiene que ser práctico en cuanto a que en un golpe de vista nos tiene que dar la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Cuando veíamos en la clase anterior, en la charla anterior, la información
de los soportes, decíamos que los gráficos, sin que sean mandatorios para un tablero, sí suman mucho valor. Y después vamos a tener un poquito de tiempo para charlar un poco con respecto a cuáles son los tipos de tableros de acompañamiento gráfico que tienen los tableros, pero el tema de que haya visualmente algo que sea soporte de los datos ayuda un montón. No todas las personas procesamos la información de la misma manera. Algunas personas quizás tengan un carácter más analítico y con mirar una tabla o un volumen de datos pueden tomar información o conclusiones rápidas, y quizás otras personas un poco más visuales, en donde el impacto de un gráfico llega a esta era, debieran poder proporcionarnos información que nos permita tomar decisiones. Si hay algún error dentro de la ejecución de los datos, si yo, por ejemplo, mido en porcentajes y por algún motivo empiezo a mirar en volúmenes, o si la fórmula la construí de una manera y después la cambio, o si tengo información en algunos meses y otros meses no tengo información, si tengo muchos datos apiñados, ese cúmulo de información va a perder usabilidad. Yo voy a dejar o quizás las personas que lo consultan van a dejar de ser tan frecuentes en el consumo y vamos a perder ese tiempo invertido y claramente vamos a perder trazabilidad de lo que estamos buscando. Y como hemos hablado tantas otras veces, tanto con el tema de los objetivos como con el tema de los KPI, que son las métricas que yo voy a elegir para representar cómo voy cumpliendo los objetivos, el tablero tiene que permitirme tomar acciones, me tiene que permitir entender cuándo estoy cumpliendo lo que tengo que cumplir, cuánto estoy encaminado al cumplimiento del objetivo y cuándo tengo un problema con respecto al cumplimiento de los objetivos. Tendría que permitirme tomar acciones proactivas para corregir si no voy cumpliendo y también permitirme tener alertas tempranas, un warning antes de que suceda el número final para yo poder hacer un cambio de estrategia o tomar alguna decisión que me permita lograr el objetivo que estoy buscando. Bueno, hasta acá alguna consulta, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les gustaría acercarme a alguna inquietud? Si me dicen, mandan al chat y yo me fijo y paramos o lo que ustedes consideren y repasamos. De lujo. Bueno, entonces seguimos avanzando. ¿Cuáles son las ventajas de un tablero? Si cuando digo tablero, por lo general estoy hablando de información que está procesada, que está analizada, que está disponibilizada. Puede ser en un Excel, puede ser en Power BI. Hay distintos repositorios de herramientas que se pueden usar para la construcción de los tableros. ¿Qué ventajas tiene un tablero? Permite tener una vista rápida de lo que estoy tratando de gestionar. Me permite hacer un ahorro de tiempo, no es necesario que yo vaya y busque la información y que la navegue, sino que debiera traerme el dato que yo quiero identificar de manera rápida. Nos permite tomar decisiones con calidad en cuanto que debieran darnos datos confiables, que tengan una determinada volumen de información. Nos permiten tener mayor control con respecto al cumplimiento de los objetivos, al avance de los objetivos, a la definición de los objetivos que hice. Nos permite ser más eficientes en cuanto a las decisiones que estoy tomando, apalancado por números, por datos. Y también los tableros por lo general permiten hacer correlación de variables. Nos permiten identificar si, por ejemplo, hay patrones que vayan sucediendo en el tiempo. Tanto pueden ser patrones de una métrica que yo voy mirando día por día, semana por semana, mes a mes, como la relación de algunas variables entre sí. Por ejemplo, quizá les pueda llegar a suceder a ustedes que de acuerdo a la época de la semana tienen mayor o menor cantidad de visitas o mayor o menor cantidad mm, de pedidos de presupuesto o mayor o menor cantidad de ventas, ¿no? Esto tiene una regularidad que tiene que ver con cada uno de los negocios. No siempre sucede lo mismo en todos los negocios, quizás en las ópticas también haya alguna regularidad que esté relacionada con la fecha de cobro de los
de los clientes. Si hablamos en el mes, quizás tenga que ver con el impacto que pueden tener las vacaciones en el negocio, los clientes salen más, salen menos de vacaciones, quizás haya periodos que sean un poco más estables que otros, en donde tenemos mayor cantidad de afluencia. Por ejemplo, pensando en referencia de los objetivos que me comentaban en el curso anterior, si sucediera que yo tengo una campaña publicitaria, claramente voy a tener o lo que debiera pasar, si esa campaña publicitaria es buena, debiera tener mayor afluencia en Instagram, ¿no? Mayor afluencia de visitas o mayor cantidad de suscriptores a mis canales o mayor cantidad de seguidores. Ese tipo de cosas, si yo secuencio mis promociones cada 10 de mes, lo que debiera pasar el día es que yo tengo un pico de ingreso y eso debiera poder verlo mes a mes, debiera poder reconstruirlo mes a mes. Esto debiera darnos como beneficio tener un buen tablero, ¿no? Este resumen de variables que estoy comentando. Hay un tablero que es adecuado de acuerdo al público para el cual va dirigido. Ni todos los tableros sirven para todas las personas, ni todos los tableros, no es que no puedan servir para todas las personas, ahí me corrijo. Muchos tableros están relacionados con la función que desempeñan algunas de las personas dentro de una organización o dentro de una estructura. Y los tableros deben poder adecuarse al tipo de público al cual voy dirigido. Por ejemplo, esto podría llegar a funcionar como un sondeo previo en el momento en que yo quiero construir un tablero para poder tener una claridad de cómo voy a comunicar lo que quiero comunicar a través del tablero. Por lo general, los tableros que son estratégicos son tableros que están dirigidos a la alta dirección o a las gerencias o a los directores. ¿Qué hace el tablero estratégico? Da información del objetivo con el avance de resultados con una mirada bastante global. Acá sí podemos tener más de una métrica o más de un objetivo en juego porque debe ser como la foto de la empresa. Por ejemplo, yo podría mirar cuál es el volumen de ingresos mensuales, cuál es el volumen de egresos en plata, un neto que serían los ingresos menos los egresos, que debería resultar en algo como una ganancia. Puedo mirar mis encuestas de satisfacción que van sintiendo los clientes cuando los voy encuestando y puedo tener una encuesta, por ejemplo, de satisfacción de clima interno. Y con eso digo, quizá podríamos sumar algo de volumen, ¿no? Y digo, así como va funcionando mi empresa. Esta es la plata que entra, esta es la plata que sale, esto es lo que va quedando como ganancia. Acá tengo la sensibilidad de cómo se sienten los clientes con la experiencia cuando pasan por acá, cómo se sienten los empleados que están trabajando en la empresa y cuál es mi stock, más o menos cómo se va moviendo el stock. Esa podría ser una mirada general, una mirada estratégica. Después tenemos otro tipo de tableros que tienen que ver con una mirada táctica. Lo que hace es desagregar un poco más de esa información que tenemos en un tablero estratégico a un nivel de análisis un poquito más fino, ¿no? Ya el zoom lo achico, me bajo un escalón de la mirada global y bajo a una mirada un poco más acotada. Ahí lo que puedo llegar a trabajar es, por ejemplo, ese volumen que tenía grande, en donde decía la entrada, la salida y la ganancia, lo puedo llegar a aperturar por sucursales. Y puedo ver las encuestas que tengo de cada una de las sucursales y puedo ver el stock que tengo en cada una de las sucursales. Y acá esta información ya le debiera mirar con una frecuencia distinta a la que le va a mirar el cuadro de la gerencia. Quizá la gerencia lo puedo mirar una vez al mes, ese resultado, entonces va a ver los resultados mensuales. Acá yo puedo bajar, por ejemplo, a nivel semanal o mensual, ¿sí? Puedo mirar semanal, quincenal y puedo mirar mensual. Después tenemos los tableros que son más operativos. Estos tableros operativos son, les diría, prácticamente con los que se trabajan todos los días, tienen un control diario. Acá me debería permitir llegar a nivel de detalle, como por ejemplo saber si tengo un objetivo que esté relacionado con ventas, poder llegar a nivel de saber qué vende cada uno de los vendedores que participan en las sucursales. Sería la sucursal y voy de la sucursal un escalón más abajo y llego hasta el nivel de, si hubiera varios supervisores, cada uno de los supervisores con el equipo asignado, o si hay un supervisor, ¿qué está vendiendo cada uno de los componentes del equipo?
La información que tiene que poder mostrar esto es a nivel de detalle de si tengo 3 objetivos en seguimiento, por ejemplo, de armazón, de lente de sol y accesorio, a ese nivel de detalle por cada uno de los operadores que está trabajando, por cada uno de los vendedores que está trabajando en el servicio. Y después existe otro tipo de tablero que decíamos que era más de tipo analítico. Ahí sí se puede llegar a, no es que los otros no pudiera pasar, pero a veces, como decíamos, es mejor separar los tableros para que no haya tanta información, para que sean precisos, para que quien lo esté usando en ese momento con los objetivos que tiene, tenga un pantallazo rápido, puede haber objetivos analíticos en donde yo empiezo a correlacionar variables, o miro las tendencias, hago comparativas, puedo mirar cómo vienen proyectándose los resultados, puedo hacer un análisis de variación, cómo funciona este mes con respecto al otro. Ahí se puede hacer un poquito más de análisis, ya no es solamente con respecto al objetivo, sino entender por qué el número se comporta como se comporta, por qué sube, por qué baja, por qué amplía, por qué reduce. Tiene que ver más con algo más de la estrategia, los otros están más orientados al cumplimiento o al análisis del cumplimiento, ¿sí? Más o menos por acá vamos, les estoy siendo claro con respecto a la diferencia de los tableros. Les doy una vueltita más a esto, que es pensarlo así. El estratégico mira el bosque, el táctico mira el árbol, el operativo va a llegar hasta el fruto, y el analítico va a comparar qué es lo que va sucediendo con cada uno de los arbolitos que tenemos dentro del bosque. Estaría más o menos como esto, el trabajo que van cumpliendo los distintos tipos de tablas, ¿sí? Ok. Bueno, lo que vamos a ver acá a continuación es el diseño de un tablero. Ya decíamos recién que podía haber distintos tipos de tableros de acuerdo a los objetivos con los cuales estuviéramos vinculándonos. Entonces, una de las respuestas que nosotros tenemos que capturar antes de empezar la construcción de un tablero es decir, ¿para qué se necesita? ¿Qué es lo que quiero que se vea? ¿Qué es lo que quiero que muestre? ¿Y quién lo va a usar? Y después, ¿qué decisiones yo debiera poder tomar en función de la información que genera el tablero? ¿Sí? Entonces, ¿qué lo va a usar? ¿Va a ser un directivo? ¿Va a ser operativo? ¿Va a ser gente de análisis de marketing? ¿Qué es lo que quiero que pase con ese tablero? Quiero que muestre volúmenes, quiero que muestre qué decisiones voy a tomar, o quién es la persona que puede tomar decisiones con este tablero, ¿no? Puedo decidir poner una promoción o no, o en mostrar la información para que el área que tiene que tomar esa decisión pueda tomarla estratégicamente. ¿En qué momento del año es conveniente poner promociones? ¿Cómo correlaciona el stock con las promociones? ¿Cómo correlacionan los procesos de financiación que tengo quizás con tarjeta de crédito con las promociones que quiero tirar? Eh, ¿Cómo correlaciona los productos que estoy vendiendo con mi margen de reclamos? Estoy sumando una marca nueva que no conozco, quiero testearla con los clientes y esa marca nueva, quiero testearla con los clientes, de repente veo que me genera un incremento de reclamos. Bueno, esa información, ¿cómo la hago, cómo la muestro, cómo la visibilizo, cómo la pongo en disponibilidad para los usuarios del tablero? Antes de construir el tablero de nuevo, tenemos que definir cuáles van a ser las métricas críticas o las llaves de trabajar con ventas. Voy a buscar determinadas variables. Si quiero trabajar con clientes, voy a trabajar con otras. Si, por ejemplo, quiero mirar finanzas, va a ser otra. Si quiero trabajar con inventario, va a ser otra. Si quiero mirar con experiencia, va a ser otra. Tengo que definir cuál va a ser la métrica con la cual yo voy a ir siguiendo a lo largo del periodo que definí, si el resultado se va cumpliendo o no se va cumpliendo, ¿sí? Como les decía, hay distintos tipos de repositorios que pueden generarnos información para nuestros tableros. De los más conocidos pueden ser los Excel, en donde se van volcando los datos de los resultados que se van gestionando. Puede ser un sistema contable propio. Hay distintos tipos de sistemas soporte que están disponibles en el mercado, en donde se puede llegar a registrar la información que nos sea fuente de información para un tablero. Por ejemplo, SAP es una fuente bastante conocida. Eh, Puede ser una base administrativa de alguna de las áreas,
en donde se vaya dejando asentada la información que nosotros después queremos procesar y llevar a un tablero. Otra cosa que es importante, y acá es prueba y error, con lo que ustedes se vayan sintiendo más cómodos, hay algunas cosas que están predeterminadas, que suelen funcionar, y otras que pueden ser armadas ad hoc, que es qué tipo de estructura queremos mostrar en el tablero. Quiero trabajar con un tablero que sea un Excel con columnas. Quiero trabajar solamente la información de las filas. Quiero hacer mucho foco en los gráficos y por ahí no trabajar tanto con los datos y ser más visible en los gráficos que quiero mostrar. ¿Qué tipo de gráficos quiero subir? Quiero manejarme con gráficos de torta, quiero mostrar avance, entonces quiero mostrar gráficos de líneas que vayan mostrando el movimiento de los resultados. Con respecto a la herramienta, ¿dónde voy a dejar soportados esos tableros? Los voy a dejar en Excel, los voy a dejar en Power BI. Power BI es una herramienta que trabaja con automatizaciones, es una configuración, una programación en la cual yo determino qué información quiero ver, de dónde voy a tomar los datos, configuro algunas fórmulas y me entrega un resultado que se actualiza de manera automática cada vez que quiero consultar la información. Y después, por otro lado, además de la estructura con la que quiero trabajar, ¿cuál es la colorimetría con la que voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser mis configuraciones de voy cumpliendo o no voy cumpliendo? Las configuraciones visuales que le voy a dar a ese modelado para poder comunicar lo que quiero que se entienda de los resultados que se van generando, ¿sí? Bien, entonces, de nuevo, ¿qué cosas son necesarias pensar antes de empezar el tablero? ¿De dónde voy a sacar los datos? ¿Qué tipo de tablero quiero? ¿En qué herramienta voy a ir soportando la información? ¿Cuáles van a ser las métricas que voy a elegir? ¿De dónde voy a obtener la información? Y más o menos cómo quisiera mostrar esos datos. Yo, antes de empezar, debería tener ese check. En el momento de configurarlo, puedo hacerle ajustes, puedo pensarlo de una manera y en función del feedback de los usuarios puedo acomodándolo, ¿no? Esto no tiene la maleabilidad de que tiene que ser algo que sirva, de que tenga que ser algo entendible, claro, como decíamos, que nos pueda permitir tomar decisiones. Si yo tengo mucha información amontonada, si tengo muchas variables, si las variables no son claras, no las entienden, tengamos la flexibilidad de poder ajustar, quitar, sumar, readecuar, porque lo más importante es que el tablero sea usable, que se puedan tomar decisiones y que la gente lo consulte, que lo entienda, ¿sí? Vamos a ver entonces, un pequeño ejercicio, así como hicimos la charla anterior, tenemos 3 preguntas. Acá lo que les voy a pedir, sí, por favor, es que participen. Lo que necesitamos es entender cuál de estas respuestas es correcta o si todas son correctas para que lo podamos charlar. La pregunta es, ¿el tablero de control debe considerar el público destino? ¿Tiene que priorizar lo más importante? ¿Tiene que ser práctico? ¿Cuál de las tres? ¿Cuáles de las tres? O si todas les parecen correctas. Los voy leyendo. El tablero de control tiene que considerar el público destino, es la A. Tiene que priorizar lo más importante, es la B. O tiene que ser práctico, la C. Los voy leyendo. ¿Ok? Tenemos una respuesta que dice todas. Bien. Tenemos una respuesta que dice tiene que ser práctico. Bien. Las tres, creo que todas. Debe considerar el público destino, tiene que priorizar lo más importante, tiene que ser práctico. Todas. Correcto. Por ahí vamos. Tiene que tener esas 3 patas, un buen tablero de control. No tiene que pensar en quién lo va a usar, tiene que fácilmente poder identificar a dónde quiero ir y cómo lo voy logrando, y tiene que ser práctico de leer. Si tengo que ponerle un manual al lado del tablero, no está cumpliendo la función ese tablero. Vamos con la segunda. En un tablero, no importa la fuente de datos, el objetivo se define sobre la marcha y es recomendable que tenga soporte visual. ¿Cuál de las tres es correcta? ¿Cuáles de las tres o si las tres?
Ok, tenemos respuestas para, en un tablero es recomendable que tenga soporte visual. Ok, bien, perfecto. Sí, la 3 es lo apropiado. En un tablero, no importa la fuente de datos, sí, eso es falso. La fuente de datos sí importa. Es necesario predefinirla antes de la construcción. El objetivo no se define sobre la marcha. El objetivo se define inicialmente y después sí puede tener ajustes y puede tener adecuaciones, pero no debiera empezar yo un tablero sin saber para dónde quiero ir. Y tal como han ido contestando, es recomendable que haya soporte visual. Es una buena manera de poder acercar los resultados y mostrar cómo va el cumplimiento. Y la última pregunta que tenemos por acá es, ¿cuál de estas tres herramientas son soporte gráfico? Los semáforos, la identificación de colores de verde, amarillo y rojo, el relleno de celdas de los títulos, eso es un soporte gráfico en un tablero, o el interlineado. ¿Cuál de estas tres podrían ser soportes gráficos? El semáforo, el relleno de celdas de los títulos o el interlineado. ¿Ok? Y- Bien, sí, perfecto. Por ahí vamos. Es la primera, exactamente. La primera, que es los semáforos, es una forma de poder identificar cómo está el cumplimiento de los objetivos. Perfecto. Ok, bien. Ok, ¿qué debe tener un buen tablero de color de control? Tiene que tener claridad, tiene que ser de una lectura a primera vista. En algunos casos, si el nivel de complejidad que tiene la métrica lo amerita, o quizás estamos tratando de implementar una métrica que no es tan conocida por todos, porque quizás estamos haciendo un nuevo desarrollo, o porque necesitamos que queden en claro cuáles son los componentes de las métricas que estoy utilizando, puede ser aconsejable tener un glosario. Yo presento el tablero y hago un glosario que sería un descriptivo de la métrica. Por ejemplo, me acuerdo que cuando hicimos la clase anterior, hablé sobre una métrica que tiene que ver con la satisfacción, que es el NPS, el Net Promoter Score. Es una métrica que se suele usar para saber qué tanto recomendarían o no los clientes a la marca. No todas las empresas lo usan, no necesariamente es popular, lo que no significa entonces que quizás todas las personas que vayan a consumir la información eh, tengan la certeza de cómo se construye. Entonces ahí deberemos armar primero una sensibilización de qué se trata la métrica, después algunos datos de cómo se construye, y una vez que tengamos afianzada esa información podemos empezar a trabajar y a hablar de cuáles fueron los resultados, cuántos promotores tengo, cuántos detractores tengo, cómo hago para apalancar los promotores, cómo hago para convencer a los detractores que se vuelvan promotores, pero mínimamente tengo que tener primero una buena interpretación de la métrica para poder tomar decisiones o planes de trabajo que sean adecuados al cumplimiento de la métrica. Otro dato que es importante dentro de los tableros es que debiera mostrar la información de más a menos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero trabajar sobre volúmenes de ventas que se convierten en objetivos que después llegan hasta la operación, lo primero que tengo que saber es cuál es el resultado global. Y después voy desagregando. ¿Se acuerdan que hablábamos de tableros que pueden llegar a ser estratégicos, tácticos y operativos? Sería como ese embudo, ¿no? Muestro cuál es el resultado global. Después de que muestre el resultado global, si tuviera 3 o 4 sucursales, muestro los resultados de cada una de las sucursales, porque si yo tengo un objetivo global, quiere decir que cada una de esas sucursales también tiene su objetivo. Me bajo un escalón y muestro cuáles son los resultados por supervisor, me bajo un escalón y muestro los datos de promedio por vendedor, ¿sí? Quizás después puedo identificar en un tablero aparte el vendedor con nombre y apellido cuánto vendió, pero puedo sacar, por ejemplo, un promedio de ventas de cada uno de los operadores en las sucursales y en función de eso
mostrar la información. Em, no sé si alguien tiene alguna duda, me pareció escuchar, no sé si alguien hizo alguna intervención o tienen alguna consulta. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, bueno, sigo avanzando entonces. Cualquier cosa me hacen un stop. Entonces, la información tiene que ir de más a menos. Nos tiene que permitir tomar conclusiones lógicas y sobre todo rápidas y prácticas. Si veo rojo, si veo verde, quiere decir que voy encaminado. Si veo una flecha ascendente, voy creciendo. Si veo una flecha horizontal, estoy estable. Si veo una flecha descendente, voy bajando. Si veo un gráfico de tortas, puedo identificar qué es lo que tiene más peso, qué es lo que tiene menos peso. Si veo una secuencia, puedo mirar si crece, si baja. Ese tipo de información rápida debería proporcionarnos un tablero. Otro dato que debe tener un buen tablero es una actualización periódica. Tiene que haber una regularidad, la información tiene que estar disponible con la frecuencia con la que nos hemos comprometido para poder consultarla. Como hemos hablado un montón de veces, tiene que ser construido de una manera confiable. El tablero nos debe poder permitir cuestionar el número. Si yo estoy viendo un cumplimiento que, por ejemplo, venía en un 20-30% en un mes y de repente escala al 70% y de nuevo al mes siguiente vuelve el 25%, ese 70 que está parado ahí, sin que nos hable mucho, nos dice un montón, nos dice semáforo. La métrica estuvo bien recopilada, estuvo bien armada, sigue la misma lógica de cómo está construido los meses anteriores, muestra la misma información, los datos se recolectaron de la misma manera, la información es consistente, está chequeada. Eh, la confiabilidad de los datos para un tablero habla de cómo las personas van a valorar ese tablero, de cuánto lo van a usar y cuánto no. Entonces, que podamos hacer este tipo de análisis al momento de armarlo y antes de mostrarlo es crítico, ¿no? Darle la vuelta de rosca para poder quedarnos tranquilos y que la información es la correcta. Muchas veces van a, si es que no tienen quizás tanta experiencia o la tienen, pero no la han trabajado de esta manera, muchas veces se van a ver en la obligación de romper y armar de nuevo, de hacer controles cruzados de los datos. Eso no significa que hayamos fallado, significa que estamos utilizándolo como materia viva que es para adaptarlo, acomodarlo y que sea una información sólida y consistente para quien tiene que tomar decisiones. De nada nos sirve armar un tablero que tenga todos los colores y todas las variables si los datos están incorrectos o si los datos están no siendo fidedignos, no son confiables, ¿no? Y de nuevo lo que hemos charlado de la consistencia, la misma metodología. Tenemos que estar seguros de que la construcción de la métrica se hizo todas las veces de la misma manera. Si yo estoy midiendo ventas totales, son ventas totales. Si estoy mirando ventas totales diarias, ese es el resultado. Si es quincenal, ese es el resultado. En un casillero no puedo comparar las ventas quincenales con las ventas mensuales, por ejemplo, si ese fuese el punto. Si yo lo que quiero mostrar es el crecimiento, debo ser lo suficientemente clara en la forma de explicar la información, de que esta información se compara porque es quincena contra quincena, y aparte tengo otra información que me muestra mes por mes, no mezclar los datos, ¿sí? Los análisis que son viables dentro de los tableros que nosotros estamos trabajando podrían permitirnos tomar algún tipo de identificación de patrones, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar con un buen tablero que me permita hacer algún tipo de análisis de datos, sobre todo de datos estadísticos? Porque los datos estadísticos nos van a, por ejemplo, ser palancas para que en algún momento nosotros, por ejemplo, podamos decidir definir objetivos o explicar por qué los resultados son como son, tanto los que conseguimos como los que no, o identificar el cambio en la consecución de resultados en función de un plan de trabajo que yo hice.
Cuando yo digo que los datos son históricos, me refiero a que los datos tienen una secuencia de tiempo, los puedo identificar como resultados o puedo identificar como variables que acontecieron en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Los datos pueden ser de tipo diarios, todos los días dispongo de esa información y la voy cargando y la disponibilizo de esa manera. Pueden ser semanales, pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. Son distintos cortes de tiempo. Como decíamos, no todos las métricas habilitan para que yo las mire todos los días. O quizás quien va a consumir esa información no la necesita todos los días. Pero son distintos cortes de tiempo que nosotros podríamos llegar a implementar a los fines de poder ir acumulando la información. Lo que yo puedo ir a, o sea, si yo puedo llegar a este nivel diario, lo dejo a nivel diario. Después lo puedo mostrar, puedo dejar la base de datos al repositorio de información con el dato diario y después lo puedo mostrar si quiero diario o si quiero mensual o trimestral o anual. Pero mientras mayor cantidad de información podamos disponibilizar, le dejemos alojada nuestra base de datos, mayor flexibilidad nos da disponer esa información para después mostrarle como querramos, ¿sí? Si yo quiero mostrar los datos mensuales, yo ya sé que puedo bajarme hasta el diario. Ahora, si solamente vengo acumulando los datos de manera mensual, cuando quiero bajarme un escalón, voy a tener que ir a buscar los datos diarios para poder construirlo. Entonces, en este punto, a la inversa de cómo los mostramos al dato, que vamos de más a menos, mi recomendación, si es una información que nosotros queremos mirar con frecuencia, es tratar de ir de menos a más, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Construir la base de datos, no el tablero, ¿no? Es decir, el repositorio de datos, la base de datos, la fuente de información donde le voy a guardar los datos, tratar de conseguir toda la información desde lo más chiquito hasta hacia el más grande, hasta el volumen más grande. Acá tenemos, por ejemplo, casos prácticos de cómo podrían llegar a mostrarse tableros con datos históricos. Uno que tenemos arriba son datos anuales. Acá, por ejemplo, puedo ver cómo se comportó el volumen de ventas a lo largo de 2023, 2024, 2025, y en el 2026 no está terminado, pero por ejemplo puedo hacer una proyección. Con lo que yo vengo vendiendo ahora, puedo proyectar 2026 cómo voy a terminar. Este sería una muestra de un tablero que es histórico con un modelo anualizado. Después podría pasar que esa misma información la quisiera tener por mes. Entonces, por ejemplo, agarro el 2026 y muestro qué sucedió en el primer semestre, en enero, en febrero, marzo, hasta junio, ¿no? De nuevo, con la señalética que nos permite saber si el mes fue bueno, estuvo medio flojo o estuvo dentro de la media. Y esa misma información, si le quiero hacer un doble clic y, por ejemplo, quiero saber qué pasó en enero, la construyo con el día a día, ¿no? Eh, a los chicos, qué pasó en el año, qué pasó en el mes, y después un doble clic para entender qué sucedió en el diario. ¿Qué otros análisis de datos se pueden hacer a nivel estadístico en los tableros con los que estamos trabajando? Podemos trabajar con promedios, podemos trabajar con tendencias, podemos trabajar con variaciones. Acá aprovecho para hacer la consulta a ver si hay alguno de ustedes que esté familiarizado con la información de estas funciones lógicas. Si me pueden compartir por el chat, ¿cuál es la fórmula matemática, por ejemplo, para sacar un promedio? Si lo conocen. Alguna de las opciones que hoy tenemos, por ejemplo, para calcular un promedio. ¿Qué es un promedio? ¿Cómo describirían un promedio? Ok, veo que sí, me comentan que sí, algunos de ustedes están usando esta función. Un promedio sería el resultado de un determinado volumen de datos dividido, por ejemplo, si fuera a hablar de un dato mensual, el promedio mensual de ventas es el volumen total de las ventas de esa vez dividida la cantidad de días trabajados. Si el promedio es
el número constante que aparece entre todos los componentes individuales que forman la base de datos. Puedo tomar promedio de ventas. ¿De qué estaría hablando cuando yo hablo de promedio de ventas? ¿Cuál es el número de unidades vendidas regularmente en un determinado periodo de tiempo? Promedio de ventas mensuales, promedio de ventas diarias, promedio de ventas anuales, ¿sí? Es una variable que llevada a ese punto nos permite poder comparar periodos contra periodos. Las tendencias lo que hacen es mostrarnos gráficamente cómo se va comportando el número en cuanto al objetivo que estoy buscando. Las tendencias por lo general son crecientes o decrecientes. El número va creciendo, el número va bajando. Y eso lo puedo ver con la continuidad del tiempo, ¿no? Si yo voy mirando a lo largo de una semana, que los lunes vendo un 300, los martes 200, los miércoles 100, lo que voy a ver es una curva descendente de lunes a miércoles. Y después tenemos las variaciones. La variación es una comparativa, y ahí les dejé también la fórmula de la variación, en donde yo puedo hacer una mirada entre un número que gestioné y un número nuevo. Y en función de esos resultados entender si hay un crecimiento porcentual o decrecimiento porcentual entre una variable y otra. Yo, por ejemplo, puedo decir que un mes conseguí un 20% y al mes siguiente un 30%, puedo hacer un cálculo para identificar cuál fue la variación entre el 30 y el 20%. Un cálculo matemático. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda que tengan, algo que necesiten que repasemos? No es necesario que ustedes sepan las funciones si es que tienen que hacer construcciones de tableros. Yo lo que les sugiero, quizás las personas que no estén tan cancheras con el tema de la fórmula, que por lo menos decidan qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren construir. Y hoy existe un montón de tutoriales, de hecho ChatGPT o cualquier IA que tengan disponible son tan buenos aliados para la construcción de fórmulas que con que uno se imagine qué es lo que quiere, lo puede escribir coloquialmente y la herramienta da propuestas de construcciones de las fórmulas matemáticas o lógicas con las que quieran trabajar. Así que yo primero me animaría a diseñar qué es lo que se quiere ver, cómo lo quiero construir y qué quiero mostrar, y en lo demás ¿qué otros datos, qué otros análisis son viables a hacer a nivel estadístico? Yo puedo hacer proyectados. ¿Qué es un proyectado? Es identificar, por ejemplo, el promedio diario o cuál es la unidad diaria de una determinada métrica y asumo que para el periodo de tiempo que resta voy a ir cumpliendo el mismo resultado. Entonces, eh, comparo esa unidad diaria con la cantidad de días, de meses o de años en las cuales voy a seguir haciendo el resultado y llego a un número final que sería el valor que se obtendría de seguir haciendo el mismo resultado todos los meses. Si yo, por ejemplo, vendo 100 lentes por mes, en un año voy a tener 100 por 12. 12.000, no, 1.200. 1.200 unidades, ¿sí? Ahí yo proyecto una constante. Asumo que mi cumplimiento, por las razones que sea, va a ser la misma, entonces puedo proyectar que a un determinado periodo de tiempo mi resultado va a ser tal o cual. Después tenemos otro análisis que se puede llegar a hacer con los tableros, que es el cálculo de la deuda. Me pongo un objetivo de 100 unidades vendidas, por ejemplo, en una semana, tengo el resultado del lunes y del martes. Entonces, si yo tengo un objetivo de 100 unidades y cada día tengo que vender 25 unidades, vamos a poner que sean 20 y pico de unidades, el lunes vendí 20, el martes vendí 30, sumo esos dos, saco el promedio y, perdón, sumo los dos que serían 50 a los 100,
que es mi objetivo semanal, el resto, los 50 que se hice, entonces yo ya sé que los días miércoles, jueves y viernes tengo que vender la diferencia de esos 50 que me están faltando. Para cada uno de los días, en lugar de vender 25, que es lo que venía vendiendo, puedo vender un poco menos y lograr el mismo resultado. Y después, la correlación es el vínculo de algunas variables que nosotros podemos tener en seguimiento. En algún momento, por ejemplo, hemos hablado de las variables de satisfacción, ¿no? En la satisfacción yo puedo medir la cantidad de clientes que están satisfechos con la experiencia y por otro lado puedo medir los clientes insatisfechos con la experiencia. Acá por lo general trabaja con un modelo de correlación. La correlación es el uno sube, que es la satisfacción, y la insatisfacción baja. Por oposición, cada vez que la insatisfacción sube, por lo general la satisfacción baja. Este tipo de comportamientos nosotros lo podemos ver en los tableros, ¿no? Si yo voy siguiendo la métrica de satisfacción mes a mes, debiera poder identificar qué meses sube y qué meses baja, tanto uno como el otro, y funcionan como en ese tobogán, ¿no? Cuando la insatisfacción vaya creciendo, la satisfacción va baja. Acá lo que tenemos es algunos tableros de ejemplo. Aldini, Moro, Hit, 2, 4, 6, 8, 9 asistencias. 2 inasistencias. Me quiere hablar a los 11. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de, perdón, pensé que alguien que quería intervenir, pero creo que está con una conversación particular. Acá tenemos algunos ejemplos de datos que podrían aparecer en nuestros tableros. Por ejemplo, tenemos los datos de promedio. Lo que yo veo acá es de enero a abril, distintos volúmenes de ventas, y lo que yo identifico con la última columna es un cálculo de promedio que me permite saber una variable estable de cuánto se vendió mes a mes, ¿sí? Los accesorios, tomando como ejemplo, en enero 300, en febrero 250, en marzo 250, en abril, ese número no está bien. En abril 250 el promedio no puede ser 101. Está mal el cálculo. El objetivo ese número tiene que estar tomando otra cosa. El resultado, a ver, 300 más 250 más 250 más 250 dividido 4, el promedio son 262,5. Bueno, un buen dato. Acá supuestamente el promedio era el resultado que tendría que haber mostrado accesorios. Hay un error en la fórmula. Esta es una buena manera de poder cuestionar el dato. Por más que ya estaba hecho sobre el gráfico, ese cálculo de promedio no está correcto. Después tenemos otro cuadrito que muestra la tendencia, ¿no? Acá gráficamente podemos ver a través de los colores cómo se va dando mes a mes el volumen de ventas de un determinado producto. Si yo sigo esta tendencia, digo, enero, febrero parecen meses buenos, marzo parece un mes medio, abril es un mes flojo. Con la misma lógica para el caso de los marcos, enero es un buen mes, la tendencia de febrero, marzo y abril es descendente. Con colores voy identificando rápidamente cómo se va comportando el número. En cuanto a la variación, lo que vas a comparar, por ejemplo, el incremento o la reducción de ventas entre un mes y otro. Entre enero y febrero no voy a tener variación porque vendí lo mismo. Para el caso de las lentes de sol, entre enero y febrero para los resultados no voy a tener variación porque vendí lo mismo, pero por ejemplo si comparo el mes de febrero contra el mes de enero voy a tener una reducción, una variación negativa, porque en un mes vendí 300 y en el otro mes vendí 250. Y ahora vamos al último ejemplo que tiene que ver con proyectado. Digo, en enero, febrero, marzo vendí un total de 533 unidades mensuales promedio.
si esas 533 unidades las llevo al año, digo 533 por 12, asumo que en el año voy a estar vendiendo 6.400 unidades, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el cálculo del proyectado? Es enero, febrero, marzo, tomo cuál es el promedio mensual, asumo que ese promedio mensual lo voy a sostener por todo el año, entonces me comprometo a, por ejemplo, bueno, vamos a avanzar ahora en lo que habíamos charlado, que eran los gráficos en los tableros. Dijimos que los gráficos en los tableros no son mandatorios, pero son muy buenos aliados en cuanto que permiten ser un buen soporte para la información que quiero mostrar. ¿Qué hacen los tableros? Simplifican la información. En un golpe de vista nos dan un resumen rápido de lo que está pasando con el número, con el cumplimiento de los objetivos. Nos permite identificar tendencias y patrones no patrones. Si el número va creciendo, si el número va bajando, si hay relación entre algunas variables de las que estoy trabajando, permiten hacer una comunicación efectiva de los resultados que se van obteniendo, permite vincular variables, ¿no? Esto decíamos, un número crece, el otro baja, en algunos meses tengo más potabilidad de vender determinados productos que en otros. Puedo mirar rápidamente, por ejemplo, si yo quiero mostrar volúmenes de ventas, de qué se vende más, de qué se vende menos a través de un gráfico, puedo mirar cuál es el comportamiento a lo largo del tiempo. Acá tenemos tres tipos de ejemplos de tableros. Tenemos un gráfico de torta, que este por lo general suele usarse para mostrar la participación de cada uno de los elementos sobre un total. Los gráficos de barras, que suelen ser útiles para trabajar con volúmenes y muestran comparativamente en un golpe de vista cómo se comportan determinadas variables. Y este que es muy útil cuando tratamos de trazar una línea de tiempo y nos permite saber cuál es el comportamiento de una métrica a lo largo del tiempo, ¿sí? Acá trabaja mucho entonces con la información de participación sobre un total. Acá trabajamos bastante con ejemplos de volúmenes, a ver qué crece, qué baja, y este puede mostrarnos más información con respecto a una línea de tiempo. Estas son sugerencias, claramente no es la única manera de usarlos. Estas son algunas formas en que yo suelo sugerir la implementación o la elección del tipo de tablero con el cual queremos trabajar, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Quieren que repasemos algo de lo que hemos estado mirando? ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan que repasemos algo? Los voy leyendo en el chat y si no hay, vamos avanzando. Ok, bárbaro. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para hacer procesamiento de la información. Vamos a trabajar con ejemplos de tableros. Ya dijimos qué cosas sí tienen que aportarnos los tableros y cómo los debemos de construir. Ahora vamos a trabajar sobre la detección de las oportunidades dentro de nuestros tableros. El primer tablero es un tablero que muestra los productos vendidos en un determinado periodo de tiempo, nos muestra información de enero a abril, perdón, de enero a mayo. Si ustedes ven este tablero, en donde tengo la cantidad de unidades vendidas en cada uno de los meses, y yo tuviera que identificar cuál es la fase de ese tablero, cuál es el error que pueden detectar rápidamente en ese tablero. ¿Ok? Exacto. Tenemos información para enero, tenemos información para febrero, tenemos información para mayo, no tenemos datos para el mes de marzo y para el mes de abril. Acá el espacio exactamente de la falta de información no es un dato menor, porque si nosotros tenemos un enero con 600 unidades y un febrero con 200, ¿cómo puedo explicar el resultado del mes de mayo si no sé lo que pasó en marzo y lo que pasó en abril? ¿Sí? No puedo asumir nada con esta información.
falta completar, quizás falta seguimiento, quizás el dato no estuvo disponible, el que tenía que proporcionar los datos no lo hizo, pero sí es claro acá que yo con esta información que está acá no podría tomar una decisión. Es necesario darle trazabilidad al número y mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Vamos a ir con el segundo ejemplo, en donde tengo información a los meses de enero y mayo. Y este es un tablero que yo estoy presentando a un equipo de trabajo. ¿Qué datos ven como raros dentro de este tablero? Tiene información de enero a mayo, tiene información de volúmenes, tiene información de promedio, habla de la satisfacción, habla de la resolución y habla de un histórico, que podría llegar a ser volumen, de un determinado periodo de tiempo. ¿Cuál es la falla de este tablero? Yo lo veo de cero a este tablero, alguien que no conoce y lo quiero presentar. A ver acá. Eh, en abril le damos solicitud de enero, puede ser. ¿Qué es lo que, cuál es la conclusión que sacarían de este tablero? Si ustedes leen este tablero, ¿qué conclusión pueden sacar? Es difícil sacar una conclusión con este tablero. Sí, puede ser que faltan datos, no hubo ventas, esas son cosas que se podrían pensar para el mes de marzo o abril. Con el tablero que dice productos lente de sol, enero 100, febrero 100, marzo 100, abril 200, mayo 100, promedio 120, satisfacción 86, resolución 80, histórico 2025, lo que yo les quise transferir con, con este tablero es que hay mucha información y que no toda la información tiene que ver con los otros datos, ¿sí? Yo, por ejemplo, si estoy midiendo volúmenes, ¿qué hacen los datos de satisfacción o de resolución en ese tablero? ¿Qué tiene que ver la experiencia del cliente con el volumen de ventas? ¿O qué tiene que ver el dato histórico con la satisfacción y con la resolución? Apuntaba yo con el ejercicio a justamente eh, recalcar la idea de que tenemos que ser lo más claro posible, lo más precisos posibles, dejar bien en vista qué es lo que quiero mostrar. Son seguramente datos o variables que son importantes, pero no sé si todas juntas, ¿sí? Es confuso si yo muestro algo como esto, tomar alguna conclusión. ¿Qué podría entender como esto? A nivel colores, por ejemplo, diría enero, febrero y marzo son buenos meses. Sin embargo, ese código que yo usé, que son los colores más el tilde, no lo apliqué para abril y mayo, siendo que abril es un mes en donde tuve más volumen de ventas y no lo marqué. El promedio es totalmente válido como cálculo, pero no guarda relación con la información de satisfacción o de resolución. Quizá la satisfacción y la resolución sí son dos variables que yo las tengo que medir, pero no necesariamente las tengo que medir junto con el volumen. Quizás amerita hacer otro tablero que tenga la información. Y el histórico posiblemente sí tenga que ver con datos de volumen. Pero no es necesario todo lo que yo tengo ponerlo a disposición en una sola vista. Sí, todo lo que tenga relación consigo mismo, pero pueden ser distintas miradas de la misma información, pero apertura en distintos tableros. Y mirando el último tablero, ¿no? Donde dice en este tablero cuál puede ser la falla, donde tenemos los productos lentes de sol. Tengo enero con 100, febrero con 100, marzo con 100, abril con 200 y mayo con 100. Acá, si ustedes miraran este tablero, ¿cuáles les parece a ustedes que podría llegar a ser la falla de esa construcción? Elegí los colores que a mí me gustaban. ¿Qué comunican estos colores? Les resulta exceso de colores, exacto.
hay como muchos colores, el exceso de coloración para variables que tienen igual número. Ahí, por ejemplo, tenemos un problema, ¿no? Estoy usando una codificación eh, que como a mi criterio que no tiene un sentido común o un patrón para poder comunicar. Eh, los mismos valores, el 100 para el fondo de la celda no me está diciendo nada, ¿sí? Y las codificaciones de las flechas y los iconos que usé, para algunos casos me lo muestra como OK en 100, pero también me lo muestra como OK con 200. ¿Sí? Hay como una cosa rara, hay demasiada información visual y no hay una codificación unificada para que yo pueda interpretar en un solo golpe de vista la información. En ese caso, sí, se puede trabajar con gráficos. La información, lo importante de esto es poder tener en claro que tenemos que pensar en los usuarios, tenemos que pensar en qué el tablero tiene que aportar en un golpe de vista las conclusiones más rápidas o más fáciles que aporta la información, que tengo que elegir qué codificación y tratar de estandarizar en codificaciones que compartamos con los usuarios del tablero. Los semáforos o el rojo, el verde y el amarillo son codificaciones visuales altamente aceptadas a nivel cultural, entonces es una buena manera. Y por otro lado, otra crítica que yo le haría a este mismo tablero es que tengo demasiados colores. Acá porque tenemos una sola línea de información. Imagínense esto mismo proyectado en una información que podría llegar a ser diaria y con 1000 datos, 1200 datos, o 500 datos, o 400 datos. El shock visual de tanta información no nos va a permitir tomar las conclusiones rápidas que nosotros necesitamos tomar, que eso es la función de un buen tablero. Tener un impacto visual rápido, poder entender cuáles son las principales conclusiones de la información que estamos teniendo y tomar decisiones con esa información. Bien, entonces acá hicimos 3 ejercicios. En el primer tablero lo que vemos como falla e identificamos es, repaso porque se sigue sumando gente, el error del primer tablero es que nos falta información. Tenemos 2 meses de los cuales no tenemos datos. Acá lo que hay que tratar de lograr es tener siempre la información completa cada uno de los periodos que hemos definido. En el segundo tablero tenemos mucha información, muchas variables que no necesariamente están vinculadas unas con otras. Estoy mezclando codificaciones, en algunos datos aplico codificación y en otros no. La codificación es confusa, porque por ejemplo, para los meses que están en 100 lo marqué como OK, pero para 200 no tengo ningún registro de cómo está el cumplimiento. Estoy mezclando volúmenes con porcentajes, y los porcentajes hablan de una métrica y los volúmenes de otra. Y en el último ejemplo que tenemos, las faltas que hemos detectado es la codificación visual, mucho color, que son cosas que son agresivas para la vista, agresivas en cuanto a muy estridentes, sobre todo estos colores, con una codificación medio rara, en donde yo no puedo saber por el color de fondo, por ejemplo, de la celda, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con el objetivo. Y que no use la misma codificación y que la codificación está rara, porque me marca bien tanto los meses que vendí 100 como los que me vendí con 200. Habría que ver cuál es el objetivo, pero de todas maneras, comparativamente, si no hubiera elegido un objetivo y quisiera comparar mes contra mes y quisiera mirar la tendencia, claramente 200 no debiera ser lo mismo que hacer 100. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. ¿Cuáles son entonces, en función de estos ejemplos que hemos estado trabajando, las principales fallas en un tablero de indicadores? Así como cuando empezamos dijimos, yo cuando vaya a hacer un tablero de este tipo de cosas las tengo que tener en cuenta, estas también las tengo que tener en cuenta al momento de terminarlo para tratar de evitarlas, ¿no? Exceso de indicadores, marcar variables, incluir en una sola vista variables que quizás no tengan tanta relación. Saturación de colores, genera mucha estridencia tener muchas mezclas de colores y esto afecta la interpretación de los datos. La falta de un glosario si se trata o que el público al cual estoy compartiendo la información es un público quizás que no conoce todo el detalle
de interpretación del tablero, o bien si se trata de una métrica que no tiene historia dentro de la institución o dentro de la empresa y que estoy empezando a implementar. Ahí es conveniente hacer una sensibilización de la métrica y después presentar el tablero. En términos generales, eh, sobre todo la gente que son desarrolladores de tableros y tienen experiencia, eh, a pesar de que pensemos o creamos que somos claros, que somos prácticos, que el tablero debería cumplir con los objetivos, tener una primera instancia de contar cómo se armó, de contar cuál es el objetivo, de poder hacer algún tipo de análisis compartido de cómo leer la información, siempre suma, porque es un buen espacio, primero para testear si lo que, no si lo que queremos mostrar cumple el objetivo, y después para nosotros tener también una mirada crítica de cuáles son las oportunidades de mejora que podamos hacerle a ese tablero. Que lo hayamos pensado de una manera no significa que la gente lo vaya a leer de esa manera, por un lado, y después por otro lado que también podamos entender si es necesario, por ejemplo, sumarle algún tipo de gráfico o aclaración o agrupar información. O sea, hay que tener el feedback de los usuarios, como decíamos previamente, para que la gente se enganche y lo use y pueda ir hacia la mirada de cómo ve el avance de resultados. Otra de las fallas que hay dentro de los tableros es que puede haber inconsistencia de información. ¿Se acuerdan que recién vimos el objetivo del promedio? Si yo miro el número que estaba construyendo acá, ¿no? Yo digo, 300, tengo 300, 250, 250, 250. ¿Puede ser promedio de 101? No, por más que diga promedio ahí, por más que la palabra esté, cuestionemos el número. La inconsistencia de los datos acá daría poca fiabilidad a los resultados que estoy proyectando. Yo digo, con ese número, y estarán bien hechos los cálculos, y el resultado, si digo que voy cumpliendo, ¿se estará cumpliendo o no se estará cumpliendo? Porque acá encontré un error. ¿Qué confianza le puedo tener al resto de los números si encuentro una falla y lo dejo en vista y la gente que consume el tablero ve ese tipo de fallas? Yo no estaría confiada en que los números están bien armados. Falta de continuidad de los datos, lo que decíamos recién, sobre todo con aquellos números en donde tenemos un cambio de comportamiento. Si yo por ahí puedo mirar una tendencia, puedo entender que algún mes o en alguna métrica el número cambie, pero a veces cuando falta información, que algunos meses tengo datos y otros no, hace muy difícil poder tomar decisiones o entender cómo se va comportando el resultado. Y otra fase que puede haber dentro de los tableros de indicadores es que me equivoque en los umbrales, ¿no? Eh, yo tengo un objetivo, está ok, si estoy entre un 90 y un 100. Y estoy complicado si estoy por debajo del 50%. Si yo eso no lo puedo trasladar en colores o no lo pongo como código común antes de hacer la muestra del tablero, la gente que lo lea va a tener dificultades para poder interpretar la información, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas que estamos mirando acá son recomendaciones que yo les hago para que tengan en cuenta al momento de armar un tablero. Tanto las cosas que sí debiéramos tener como revisadas o chequeadas antes de empezar a hacer el tablero, la fuente de datos, la métrica, si la meta está clara, quién lo va a usar, qué codificaciones voy a usar, como estas, que pueden llegar a frustrar el objetivo final que debiera tener el tablero. No va a cumplir la función que estamos esperando. Vamos a hacer un ejercicio práctico de reflexión. Este se los dejo para que ustedes lo puedan pensar. En función de un determinado objetivo que ustedes quieren elegir, los invito a que puedan pensar qué tipo de tablero acompañaría ese objetivo que quieren seguir. Pensando en qué objetivo quiero y pensando en cómo definir un objetivo, ¿no? Que un objetivo debiera ser una construcción como si fuese una frase en un infinitivo que tiene que ver con palabras sugeridas como aumentar, reducir, incrementar, que sea asociado a una métrica. ¿Cuáles serían las métricas que ustedes podrían incluir en el tablero para poder mostrar si están o no orientadas al objetivo?
reflexiones quiénes van a ser los destinatarios de ese tablero. Por ahí el tablero es solamente para ustedes y lo arman con sus propios códigos y no pasa nada, pero si ese es un tablero que lo quieren mostrar dentro de la empresa, pensar quiénes van a ser sus usuarios, qué códigos manejan mis usuarios, más de los que yo use, qué códigos van a hacer que las otras personas entiendan rápidamente a qué me refiero, sobre dónde se van alojando los datos que ustedes van a manejar como fuente de información. Lo que veíamos antes, van a usar un Excel porque ahí es donde se cargan los datos y desde ahí voy a tomar la información. Van a usar alguna base administrativa que ya existe, algún programa que vaya recopilando información, un formulario donde vayan guardando los datos. ¿Con qué periodicidad debieran actualizarse esos datos en función de qué tan fácil o qué tan complicado es la obtención de los datos que yo voy a procesar y qué tan fácil o qué tan complicado es para la gente que lo va a usar poder acceder a esta información, ¿no? ¿Qué tanto de tiempo disponen, por ejemplo, para mirar esa info? ¿Lo van a mirar todos los días? Bueno, lo cargo todos los días. ¿Lo van a mirar una semana? Bueno, puedo disponibilizarlo diariamente, pero lo actualizo una vez a la semana y comunico que lo voy a actualizar, porque eso también es importante. Comunicar cuál es la fecha de actualización, a los datos hasta qué fecha están disponibles. ¿Sí? ¿Qué funciones de análisis me gustaría mostrar dentro de mi tablero? Me sirve mostrar promedio, me sirve mostrar variación para ver cómo voy con incumplimiento, me sirve mostrar proyectado, me sirve mostrar tendencia, con qué soportes visuales voy a acompañar. La elección del tablero, voy a elegir un tablero con gráficos de barra, de torta, voy a mostrar columnas, voy a mostrar filas, voy a elegir colores que estén asociados con la marca de mi empresa, voy a elegir colores neutros. Hay un montón de cosas que ustedes pueden pensar al momento de poder decidir cómo van a hacer la construcción de su tablero. Bueno, hasta acá aprovecho que vamos a cambiar de tema para que me puedan hacer alguna consulta. Acá veo una. Ah, sí, esta es la consulta de la pregunta anterior. ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto que hemos visto hasta acá? ¿Algo que necesite que nos volvamos para sentar, que se lo pueda contar de alguna otra manera, que necesiten algún tipo de recomendación con respecto a esto que hemos visto hasta acá? ¿Quedamos bien? ¿Me dicen? Bueno, vamos a suponer que bien, porque no veo ningún comentario. Vamos a ir al punto de... Bien, vamos a ir al punto de la mejora continua. Decíamos que para un modelo virtuoso, y me voy a ir para un modelo virtuoso, en donde yo tenga gestión de indicadores, es importante que exista seguimientos y acciones disparadoras de un modelo de gestión por indicadores, ¿sí? Si yo tengo identificado cómo voy cumpliendo el número, si yo tengo identificado a dónde quiero llegar, puedo ir viendo qué brecha existe entre el resultado que quiero conseguir y el resultado que yo obteniendo. ¿Sí? Tengo un cuadrito en donde voy mirando que tengo que hacer 100 ventas por día y voy haciendo 70, voy haciendo 80, voy haciendo 100, voy haciendo 120. Tengo una información que me permite pensar que si sostengo ese ritmo de ventas o sigo incrementando, puedo llegar a lograr el objetivo que estoy esperando. Ahora, si mi expectativa no se va cumpliendo, lo que debiera pasar con la información que me da el tablero es que yo pueda implementar un plan de trabajo o un plan de mejora para fijar el espacio que existe entre lo que yo me propuse como objetivo y lo que estoy consiguiendo. Y por otro lado, lo que podría llegar a pasar con mi tablero es que yo pueda obtener el resultado final y en función de eso determinar cuál es mi plan de acción para que el próximo objetivo que yo ponga, que sea desafiante, pueda llegar a lograrse, ¿no? Que pueda llegar a cumplirse. Entonces, vamos para acá de nuevo a el motor del crecimiento continuo. No importa la métrica que nosotros vayamos a definir, no importa lo objetivo que decidamos, siempre hay una oportunidad de mejora, ¿sí? Aún funcionando el proceso, hay espacios
identificar en dónde puedo ser más eficiente, en dónde puedo obtener mejor resultado o con mejor calidad o con menos tiempo o con menos recursos. Con eso tiene que ver ser, por lo menos desde mi óptica, ser eficiente. ¿Cómo consigo los mejores resultados? Con la menor inversión de dinero, energía o tiempo. Para que ¿cómo funciona este proceso de la mejora continua? Primero planifico, decido para dónde quiero ir. Después hago un plan, por ejemplo, o defino el volumen de ventas que quiero hacer. Mi plan es poner desagregar ese objetivo que tengo yo como expectativa en cada una de mis sucursales y a su vez que las sucursales lo bajen a cada uno de los vendedores. Entonces ese es mi plan, defino un objetivo global, previo que este objetivo se va a cumplir en un determinado periodo de tiempo, lo bajo a las sucursales y las sucursales lo bajan a los vendedores. Después lo que voy a hacer a través de mi tablero es ir mirando si cada uno de los vendedores, cada una de las sucursales va cumpliendo el objetivo que yo propuse como expectativa. Y cuando termina, o mientras va sucediendo el proceso, lo que voy haciendo es identificar si se va cumpliendo o no el objetivo. Si el objetivo se va cumpliendo, mantengo lo que vengo haciendo. Hago refuerzos positivos, motivos, felicito, pago las comisiones, lo que haya decidido. Si el objetivo no se va cumpliendo, tengo que empezar a rascar y a sondear. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se va cumpliendo el objetivo? Puede ser que el objetivo esté mal definido o que esté mal comunicado, o bien que la gente no tenga en claro qué es lo que tiene que hacer para hacer el cumplimiento del objetivo. Entonces ahí yo me tengo que replantear algunos de estos puntos para poder alinear a la gente con el objetivo que estoy esperando que se cumpla. Sí, tengo que tomar alguna decisión con esa información que está pasando. Con eso tiene que ver la gestión de indicadores. Defino el objetivo, armo una métrica, miro el tablero con lo que lo sigo, después tomo una acción consecuente en función de los números o de los resultados que estoy viendo en relación con ese tablet. ¿Qué es un plan de mejora? Yo estoy mirando que tengo un resultado, que no es el que yo quiero. Si seguimos así, no vamos a llegar a donde estábamos pensando llegar o a lo que yo necesito. ¿Qué es lo que hago cuando yo veo que un número no se cumplió o que no se está cumpliendo? Implemento un plan de mejora. ¿En qué consiste un plan de mejora? Es un conjunto estructurado. Quiere decir que no es una cuestión aleatoria, no lo hago una vez y después lo desarmo, no lo describo, no lo bajo a tierra en acciones medibles y trazables, que yo puedo poder verificar cómo se van cumpliendo. Es un conjunto estructurado, tiene que ver con acciones, ¿sí? No son declarativos, son cosas que tienen que pasar para que ese número cambie. Esas cosas que tienen que pasar tienen que tener relación con la corrección del problema, tienen que estar vinculadas con ese problema con el cual estoy teniendo un problema en la consecución de objetivos. Y lo que debería hacer el plan de mejora es justamente lograr revertir lo que está sucediendo para que el resultado cambie y el resultado mejore, es decir, que nos lleve al cumplimiento de la meta que nos habíamos puesto como objetivo. Acá lo que puse fue un ejemplo práctico de una situación en la que podríamos implementar un plan de mejora y una propuesta de un plan de mejora. Por ejemplo, mi plan de, acá. Mi plan de mejora tiene que ver con reducir, yo abrí el título, a ver, justo me quedé, problema, el 10% de los reclamos. El problema que tengo es, el tengo 10% más de reclamos de una línea de armazones de determinada marca. O sea, tengo, por ejemplo, 3 marcas de armazones, pero de una de las marcas, y de todas las marcas de armazones tengo reclamos, pero hay una marca en particular de la cual tengo un 10% más de reclamos que de las otras 2 marcas. ¿Qué es lo que debiera pasar en un plan de trabajo? Lo primero es salir a relevar, ¿sí? Salir a buscar información para tratar de entender por qué puedo llegar a tener más reclamos de esa marca, un porcentaje más alto de reclamos sobre las unidades vendidas de esa marca con respecto a las otras marcas. Y acá hago un relevamiento. ¿Qué relevamiento podría llegar a ser? El armazón falla porque tiene un problema en material, falla porque hubo un problema en la producción industrial, estuvo mal armado,
pasa porque lo estoy almacenando mal, lo estoy dejando quizás el material es muy sensible, lo estoy apilando, estoy inventando. El armazón falla porque le prometí una cosa al cliente que finalmente no pasa. Voy a decir un bolazo. Tengo un armazón que es una línea para chicos y prometí que el armazón va a medir la temperatura de los niñitos. Y en la mayoría de los casos el color cambia, pero no tiene nada que ver con la temperatura del chico. Sí cambia, pero no tiene que ver. Yo prometí en la publicidad que ese armazón iba a cumplir una función que finalmente no la cumple. Entonces, antes de poder definir cuál va a ser mi plan de mejora, primero tengo que entender qué es lo que genera el problema. ¿Por qué tengo más reclamos? ¿En dónde estuvo el punto crítico que hace que los clientes estén reclamando? Identificado cuál es la falla, vamos a suponer que el problema esté en la materia prima, en la cual están confeccionados esos armazones, tengo que poder entender primero cuál es el estándar esperado de la materia prima, qué condiciones debiera reunir ese lente para yo entender que la materia prima cumple los estándares que yo espero, ¿sí? El primero es definir qué es lo que yo necesito que tenga como materia prima, como calidad de materia prima. La segunda parte del plan de acción es cómo voy a verificar que, que el estándar que yo me fije se esté cumpliendo en el control de stock que tengo remanente, porque si yo no hago nada con los lentes que todavía tengo pendiente para vender, no voy a poder reducir el 10% de reclamos que tengo. O sea, voy a seguir vendiendo y ese 10% puede mantenerse o incrementarse. Y yo el problema de fondo que tengo que tratar de trabajar es reducir o identificar o planchar ese 10% de reclamos que tengo. Otra parte, por ejemplo, del plan de acción puede ser notificar al proveedor que le voy a devolver voy a devolver todas las unidades que estén con fase. Y quizás la última parte del plan de acción sea con los clientes a los cuales, vamos a suponer que a los clientes a los cuales ya le vendí hacer una acción de contención, y si pasara que no tengo otra opción que seguir vendiendo, lo que voy a hacer con los nuevos clientes ante fallas en los lentes. Porque si bien puede pasar que lo tengo que seguir vendiendo, si hay una falta de cobertura de expectativas, por ejemplo, por la materia prima, ¿qué voy a hacer con ese cliente al cual le estoy vendiendo para que no se me genere un reclamo con respecto a lo que le estoy vendiendo? Posiblemente lo que le puedo hacer es darle sin cargo una garantía para que dentro de 6 meses, si establezco que el estándar de rotura está sucediendo dentro de los 4 meses, dentro de 6 meses le doy una garantía para que el cliente vuelva y lo cambie sin cargo, o le doy una promoción de no sé qué, junto con el lente, eh, cambio de cristales a los 12 meses, no sé. Digo, ¿qué hago yo con lo que ya pasó para evitar que esos reclamos sigan sucediendo? Y mi plan de acción, una vez que ya lo implemente, identifique cuál es la materia, hice el control de calidad del stock remanente, le estoy vendiendo los productos, lo que yo debería hacer es, pasados los 3 meses, volver a medir qué pasó con esos productos que tenían problemas, qué cantidad de armazones han sido devueltos o tienen reclamos, y qué cantidad de reclamos estoy teniendo por mes con respecto a ese producto. A los fines poder identificar si ese 10% que yo tenía como desvío en relación con las otras marcas se sigue sosteniendo o se redujo. Lo que debiera pasar si el plan de mejora funcionó es que se haya reducido. Si con todo esto que yo hice el 10% se mantiene estable, este plan de mejora lo implementé, no funcionó. Hay que armar otro plan de mejora que pueda adecuarse a la reducción de ese 10% que tengo yo ya medido y que soluciona. Quizá el 10% se convirtió en un 12%, quizá el 10% es estable, no funcionó. Hay que seguir trabajando por otro plan de mejora que consiga el resultado esperado. ¿Cuál es el espacio en el que trabaja el plan de mejora? En la brecha que se genera entre cuáles son los componentes que debería tener un plan de mejora. Como decíamos recién, primero identificar qué causa
el error, qué causa el desvío, qué causa el incumplimiento, qué es lo que normalmente en los planes de mejora se llama la causa raíz. ¿Cuál es la causa última que hace que yo no pueda llegar a cumplir con el objetivo que me estoy planteando? Parte del plan de mejora es también el objetivo de mejora. ¿Qué es lo que voy a corregir con estas acciones que voy a hacer? Voy a corregir el desvío. ¿Lo voy a corregir total? ¿Lo voy a corregir en parcial? ¿Voy a corregir un 20%, un 30%? Eso también tendremos que definirlo dentro de la confección del plan de mejora. Claramente, un plan de mejora tiene que hablar de acciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y lo descrito lo más simple posible, lo más práctico posible, lo más claro posible. Voy a hacer A, voy a hacer B y lo voy a hacer C. A, B y C lo va a hacer. A lo va a hacer esta persona, B lo va a hacer esta persona, C lo va a hacer esta persona. Y lo voy a hacer durante determinado tiempo. ¿Sí? Voy a hacer una reunión por semana. Voy a hacer una reunión por quincena. Voy a hacer una reunión por mes. Implemento el plan, defino cómo voy a ver qué métrica me va a dar el parámetro de ese plan de acción generó la mejora o no, y voy a ver el cumplimiento. ¿Sí? Venía haciendo el 30% de las ventas, implementé un plan de comisiones, las ventas aumentaron un 70%, si mi resultado original era 30 y el resultado final es 70, entonces el plan de mejora funcionó, mantengo el plan de comisionamiento. Si el plan de comisionamiento estuvo mal orientado y mi objetivo era 100, pero yo aumenté 70, puedo mantener el plan de comisiones, pero algo más voy a tener que subir, porque si mi expectativa del 30 al 100 no se cumple y llega al 70, sí logré un incremento, sí hubo una mejora, pero no fue un resultado que solucione mi problema final. ¿Sí? Esto también es como para que lo tengamos en cuenta. A veces los planes de mejora solucionan o incrementan el resultado, pero no consiguen el resultado final. ¿Significa que fracasaron? No necesariamente. ¿Significan que son suficientes? Sí. Esto significa que no son suficientes, que es necesario hacer algo más, además de lo que planifique, para poder conseguir el resultado. Acá, como les comentaba recién, algo que es importante dentro del plan de trabajo es poder identificar cuál es la causa raíz. La causa raíz es el motivo último por el cual se genera ese incumplimiento, ese error o esa falla, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros estamos pensando en que nuestro problema es que tenemos un volumen de morosos que es importante, tengo una gran parte de mi cartera de facturación que no le estoy pudiendo cobrar, y mi plan de trabajo es revisar todos los meses el número, mirar todos los meses el porcentaje de cobranza, esa no va a ser la solución. Mirar el número por sí solo no va a generar ningún tipo de cambio en el número. Lo que sí puede llegar a generar un cambio en el número es, por ejemplo, implementar un sistema de comunicaciones a los clientes por los cuales yo vaya contándole que está pendiente de pago, o bien trabajar en acciones correctivas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo clientes que vamos a suponer que es un plan de financiación personal, yo a este cliente le doy la posibilidad de que pague todos los 10 y yo sé que el 10 no me está pagando, hablar con el cliente y el cliente me dice, no, yo cobro los 15. Ok, corro mi fecha de facturación, no lo sigo esperando al día, lo empiezo a pagar, lo empiezo a mirar desde el 15 y desde ahí en adelante veo ese parámetro de, de cobranza, ¿no? De facturación. Trabajo sobre una causa que me genera la morosidad y en función de eso vuelvo a medir la morosidad. Al 10 el cliente siempre me generó morosidad, al 15 ya no, listo, no es que solucioné la morosidad, pero sí solucioné la forma en que el cliente venía pagando y de alguna manera acomodo los estándares a mi cliente. Entonces, identificar la causa raíz hay algunos métodos acá como para identificar causa raíz. Una de las metodologías que se suele usar para la causa raíz, que se le llama como un método de espina de pescado, que es ir preguntándonos ante los hallazgos eh, como más grandes, cuál es la razón inmediata anterior a que puede justificar el incumplimiento. Por ejemplo, tengo una persona
tengo un nivel de ausentismo del 20% y quiero llegar a un 10%. Bueno, pregunta como básica. ¿Por qué no tengo un ausentismo del 20%? Y porque tengo problemas de distintos tipos de ausencia de los empleados en determinado mes. ¿Y por qué los empleados se ausentan? Y los empleados se ausentan porque tienen enfermedades familiares, se enferman sus hijos, porque tienen problemas personales, porque tienen una enfermedad crónica. Ok. Si me voy por el que es más representativo, porque tienen problemas de salud personales, me voy para atrás. ¿Y cuáles son los problemas de salud personales? Estoy inventando todo. Este tipo de cosas no son legales, no se puede preguntar por qué la persona se enferma. Pero bueno, porque tuvo un mal proceso de selección y la devolución de los consultorios médicos me daban apto para personas que después aparecieron con patología. Bueno, entonces ahí ya tengo un problema, que es que los actos médicos que yo tuve no estaban bien hechos. ¿Y por qué los actos médicos no estuvieron hechos? Y porque la empresa contratista que hizo los análisis de salud de los empleados barrió determinados exámenes y otros exámenes no los hizo. Entonces ahí mi problema final del ausentismo de los empleados puede ser, por ejemplo, que los exámenes que yo necesito para poder identificar los patrones de cumplimiento o no cumplimiento de acto laboral no fueron realizados o que la empresa que yo estoy contratando no es la empresa que cumple con los parámetros de calidad para poder asegurar que los empleados tengan continuidad laboral. Mi problema, que es el ausentismo, lo termino atando a una definición. O hago que la empresa empiece a hacer los análisis que no viene haciendo o cambio de empresa contratista para poder hacer la selección de personal. Empecé con una cosa que la fui atando, desilvanando, hasta que llegué a la causa final. Esa causa sí es accionable. Yo no puedo impedir que la gente se enferme, pero quizás lo que sí puedo impedir es que personas que tengan determinada patología hagan este tipo de funciones que van a profundizar su patología. Estoy inventando. Con esto tiene que ver trabajar con la causa raíz. Ir preguntándonos cada vez de más grande a más chiquito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que lleguemos a la causa última que entendemos que puede llegar a justificar el motivo por el cual se genera el DES. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna inquietud de la información que hemos repasado? ¿Algo le genera dudas? ¿Hay algún dato técnico que yo haya hablado y que no haya quedado claro? A veces me pasa que uso palabras que son como muy técnicas y quizás no las podría explicar de otra manera. Los escucho, los leo, orientalmente. ¿Alguna duda? Bueno, tengo una encuesta para compartirles que les voy a agradecer que por favor la completen, que tiene que ver con este curso que estamos transcurriendo. Lo voy a poner de nuevo en el chat para quienes no la han visto. Les agradezco, por favor, es un formulario para la medición de la experiencia, del contenido, de la aplicabilidad de los contenidos, para que lo puedan completar, por favor. Es de mucha utilidad para la cámara. Les agradecemos un montón si ustedes lo pueden completar. Me olvidé, tenía un pedido especial para ustedes, que es un esfuerzo cortito. Si pueden, por favor, un segundo, abrir las cámaras para poder hacer una pequeña foto de los participantes. Es para la cámara de Optic.